Bienvenidos a un nuevo vídeo. Posiblemente este sea uno de los que sean un poquito más largos, puesto que la temática es más compleja y además porque os puede servir luego también a la hora de revisar la secuencia de sesiones y de entender cómo se tiene que ir realizando esa progresión en lo que sería la enseñanza de los diferentes contenidos que tenemos que trabajar y en cómo el alumno va a ir aprendiendo esos contenidos en función de cómo nosotros vayamos situando el diseño de esa tarea. Pues bien, dentro de lo que sería la parte de tareas de enseñanza-aprendizaje, os voy a explicar, en principio, lo que sería el tema completo, sobre los aspectos que son más relevantes de esta temática, como estoy comentando, y cuáles serían los aspectos que vamos a señalar dentro de la unidad didáctica. Aunque luego los voy a ir viendo reflejados también cuando vaya viendo las sesiones de clase, porque obviamente si seguís estos principios que os voy a ir presentando en las diferentes diapositivas, obviamente voy a entender que conectáis con la temática, manejáis la temática, la sabéis aplicar y en ese sentido, pues tenéis conocimientos relacionados con lo que serían las estrategias relacionadas con las tareas de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, el concepto de tarea serían las tareas formales o académicas, son aquellas que se piensan y estructuran para conseguir las finalidades previstas por la propia escuela y el currículum escolar. Es decir, en resumen basiquísimo, ¿no? Serían los saberes básicos, que es como lo conocemos en la actualidad, o los diferentes contenidos que vamos a desarrollar. Pero además son las secuencias sobre las que vamos a ir trabajando. Los componentes básicos con los que nosotros podemos trabajar en una tarea sería teniendo en cuenta o atendiendo a la finalidad de la misma, a los recursos que son necesarios para llevarla a cabo, a la progresión y a la dificultad que tienen esa tarea. Vamos a hablar de la dificultad de la tarea. Cuando hablamos de la dificultad de la tarea, tenemos que tener en cuenta que esta se podría dividir en 4 aspectos que son muy importantes. Uno, que sería la dificultad objetiva, es decir, la dificultad que realmente tiene esa tarea en función de la edad, bueno, pues de los niños con los que estamos trabajando y demás. La dificultad relativa, que sería esa dificultad que estaría en relación a bueno, en un principio nosotros pensamos que los niños tienen unas capacidades o tienen un desarrollo madurativo, pero en realidad tienen otro. Entonces, en consecuencia, aunque en la teoría debería de tener una dificultad objetiva esa tarea, realmente tiene una dificultad relativa que está en función de esa maduración que tienen nuestros alumnos. Por otro lado, estaría la dificultad óptima, que sería esa dificultad que permite ser un reto para el alumno, pero que permite que lo supere. Y la dificultad percibida, que sería la dificultad que el alumno entiende que tiene esa actividad. En algunos casos puede percibir una actividad, con respecto a una actividad que la dificultad es alta, cuando en realidad no lo es tanto. Bueno, pues imaginaos el caso de tener que saltar una determinada altura. Pues puede ser que el niño, al ver la barra o al ver lo que nosotros le estemos situando como elemento a saltar, pueda considerar que es muy fácil, lo intente y lo lleve a cabo con mucha facilidad, que pueda parecerle que es muy fácil que lo intente y no lo consiga, o que le pueda parecer muy difícil siendo realmente no tan difícil como él lo está percibiendo y que se quede como bloqueado y no llega a hacerlo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir jugando con esa percepción que pueda tener de la dificultad. En el caso que os estoy poniendo como ejemplo, en el que fuera un salto de altura, ¿no? Con respecto a una valla, con respecto, como os digo, a algún tipo de elemento, pues sería cuestión de que nosotros fuéramos modificando la altura hasta que el alumno fuera llegando a lo que sería esa dificultad óptima que para él supone un reto, pero que puede ser superado. Pues bien, esto en cuanto a lo que sería la dificultad de las tareas motrices. Si hablamos sobre problemas relativos a establecer la dificultad de una tarea motora, es decir, cómo nosotros establecemos cómo va a ser de difícil la tarea, pues obviamente, como estoy comentando con anterioridad, lo vamos a establecer con base a 2 elementos fundamentales. Por un lugar, el desarrollo motor que tenga el alumno. ¿Cómo sabemos el desarrollo motor? Pues obviamente sabiendo la edad, sabiendo el ciclo en el que está trabajando, pues se establecen unas horquillas sobre cómo debe ser aproximadamente su desarrollo madurativo en esas edades. Con respecto a ese desarrollo madurativo que se supone que debe tener a esas edades, pues nosotros vamos a establecer la dificultad de la tarea. Pero también según la situación contexto, es decir, qué tipo de unidad es la que estamos trabajando,
en qué sesión en la que estamos trabajando, cuáles son los objetivos que nosotros estamos planteando y en función de esos elementos vamos a ir situando una secuencia que suponga, como estoy diciendo con anterioridad, una evolución de la dificultad de la tarea que vaya de lo más sencillo a lo más complejo. Pues bien, para intervenir sobre los diferentes elementos de la tarea, que eso es lo que va a permitir que nosotros podamos modificar la dificultad de la misma, podemos modificar o podemos intervenir sobre los objetivos de la tarea, sobre cuáles son las condiciones de realización o sobre las reglas o normas. Es decir, nosotros establecemos, y aquí vamos a hablar, en lugar de tarea vamos a hablar de una actividad, de un juego. ¿De acuerdo? Si tenemos un juego, nosotros planteamos unos objetivos dentro de ese juego. En función de que sean más o menos difíciles, nosotros estamos trabajando en esa modificación de la dificultad de la tarea. En función también de si esas condiciones de realización ante el objetivo que estamos planteando es más o menos complicado, también estamos intentando modificar esa dificultad de la tarea. O también cuando, por ejemplo, estamos trabajando reglas o normas. Pongamos un ejemplo. Juego de los 5 pases. A lo mejor nuestro objetivo es dar 5 pases. ¿Es sencillo? Juego de los 10 pases. Tenemos que dar 10 pases. Posiblemente el dar los 10 pases sea una tarea más complicada que el dar los 5 pases. Pues ahí ya tenemos una intervención en cuanto a la modificación de la dificultad de la tarea. Condiciones de realización. Se puede caminar con el balón, o se puede botar, o cuántos botes vamos a poder dar, o no se puede. Todos esos elementos son los que van dificultando las condiciones de realización de la tarea. O diferentes reglas o normas que nosotros podamos ir incluyendo. Es decir, se puede dar un bote, no se puede. Como veis, está muy íntimamente relacionado con lo que son las condiciones de realización, pero es algo o un elemento complementario. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, nosotros podemos ir modificando esa dificultad. ¿De acuerdo? En ese sentido, de momento, podíamos ir incorporando algunas de las cuestiones que estoy comentando a esa unidad didáctica, es decir, pues, cuál nosotros pensamos que pueda ser la dificultad óptima, cuál nosotros pensamos que pueda ser la dificultad relativa, cuáles pueden ser las condiciones, ya os digo, siempre a nivel general, porque obviamente en la parte de metodología no vamos a escribir todo lo que vamos a hacer en todas las sesiones, sino a nivel particular en las sesiones y a nivel general en la unidad didáctica con respecto a cuáles son los diferentes elementos que vamos a considerar y sobre los que vamos a ir interactuando. Pongamos otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del salto o del giro hacia adelante. Si nosotros fuéramos a considerar el salto, ¿cómo tenemos que descomponer la tarea para ver cuáles son los diferentes elementos que forman parte de la misma y que luego podemos ir modificando a la hora de que podamos ir aumentando o disminuyendo la dificultad de la tarea? Bien, pues si nos pusiéramos como ejemplo el salto, pues, ¿cuál puede ser la posición del cuerpo con respecto a si tenemos que hacer un salto de longitud o el salto de altura, si se va a realizar con una pierna o se va a realizar con dos piernas, si vamos a utilizar elementos sobre los que tengan que hacer ese salto de longitud o ese salto de altura. O sea, ir jugando con diferentes situaciones que permitan, como os digo, ir elaborando una secuencia de dificultad de la tarea que lleve desde lo más sencillo a lo más complejo y que lleve desde lo general a lo específico. Aspectos con los que nosotros también podemos jugar dentro de lo que sería el análisis de las tareas motrices y también de la dificultad de las mismas. Pues como os digo, mecanismos de percepción, mecanismos de decisión, mecanismos de ejecución. Mecanismos de percepción, cuando estamos hablando de los mecanismos de percepción, son los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión de lo que vamos a hacer y a la hora de ejecutar. Y esto tendrá más o menos dificultad en función de los diferentes elementos, como os digo, que formen parte de esta secuencia, ¿no? De esta secuencia de la tarea o cómo la vayamos a diseñar. Ejemplos, mecanismos perceptivos. Es un 1 contra 1, es un 2 contra 1, es un 2 contra 2, es un 3 contra 3. Son elementos de cooperación sencillamente, son elementos de cooperación con oposición. Todo esto, como veis, forma parte de la percepción que tiene que tener el alumno a la hora de realizar de tomar una decisión y de ejecutar esa decisión que toma. Partiendo del ejemplo de los 5 pases, es lo mismo los 5 pases cuando son 3 alumnos contra 3 alumnos, es lo mismo o tenemos que tener el mismo número de estímulos de percepción cuando son más alumnos, cuando estamos a lo mejor limitando el elemento contextual, limitando
el espacio en el que pueden dar los pases. Es el mismo mecanismo de percepción cuando decimos que pueden botar o que pueden correr con el balón, o cuando decimos que no pueden correr. O sea, tenemos muchísimos elementos que forman parte de la percepción que tiene que tener el alumno a la hora de tomar la decisión y que pueden dificultar la tarea, y manejando estos elementos nosotros podemos jugar, como os digo, con esa dificultad que vamos a establecer dentro de la actividad que les proponemos. Más cuestiones que pueden llevar de menos complejidad a mayor complejidad. Como digo, por ejemplo, según las condiciones del entorno, si el entorno es conocido o el entorno es cambiante, según la situación del estado inicial del individuo o del objeto, individuo-objeto estático o objeto-individuo en movimiento, según la estimulación, si son pequeños estímulos, o sea, pocos estímulos, si son muchos estímulos, también dependiendo de la velocidad de ejecución que es necesaria. Ejemplo, un mayor espacio nos permite más tiempo de pensar qué es lo que tenemos que hacer. Imaginémonos, por ejemplo, si estamos jugando al fútbol. Tú tienes un espacio en el que tienes que tomar decisión, paso hacia la derecha, paso hacia la izquierda, regateo, avanzo. O sea, y en función de que tengamos más espacio, tendremos más tiempo de pensar. Si tenemos menos espacio, obviamente el tiempo de pensar cuáles son las posibilidades es menor, y en consecuencia la velocidad es mucho mayor a la hora de tomar la decisión y de ejecutar, lo cual dificulta la tarea. O sea, pensad en todos estos elementos como elementos que forman parte del diseño de las actividades y de ese diseño, como os digo, de la secuencia que va haciendo que los niños puedan aprender una tarea con mayor o menor dificultad. Tenemos, por ejemplo, también en cuestión al propósito del estado del objeto, de la exigencia de la ejecución, de la situación del blanco. Si estamos, por ejemplo, hablando de un lanzamiento, si estamos hablando de un golpeo. O sea, todos los elementos que pueden formar parte de la tarea, tanto los elementos que forman parte en sí por la propia ejecución de la habilidad motriz, como elementos externos que nosotros podamos ir manipulando para ir gestionando esa mayor o menor dificultad de la tarea, son importantes a tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, cuando nosotros tengamos que tomar la estimación de grado de la dificultad de la toma de decisiones, pues ocurre exactamente igual como venimos explicando con anterioridad, ¿no? En función del número de decisiones, obviamente menos número de decisiones, menor complejidad, mayor número de decisiones, mayor complejidad a la hora de realizar la tarea. Número de propuestas motrices alternativas en cada decisión. Si hay solamente una solución, propuesta motriz única, es menos complejo. Si hay multiplicidad de propuestas motrices, mayor complejidad. Como veis, velocidad requerida en la decisión, mucho tiempo para decidir, es menos complejo. Tiempo breve para tomar la decisión, es más complejo. Nivel de incertidumbre, factores que se basan en decisión que son fijos, es menos complejo. Factores que se basan en decisión variables, es más complejo. Cuando tú tienes situaciones que son cambiantes, a la hora de generar esa incertidumbre, son situaciones más complejas a si el pase se tiene que realizar, por poner el ejemplo del pase, hacia un punto fijo, que es más sencillo, sabes que solamente puede ir ahí. Entonces, ¿veis cómo se puede ir manipulando la dificultad de la tarea en función de todos los elementos que forman parte de la misma? Bueno, pues a la hora de reflejar esto se refleja, como os estaba comentando con anterioridad, tanto en las sesiones de clase, porque ahí es donde vosotros vais a tener que ir eligiendo cómo vais a ir secuenciando las actividades, y esas actividades de por sí ya tienen una dificultad. Como os digo, no es lo mismo si yo pongo un planteamiento de un pase y recepciones en un juego de 1 contra 1 o en un juego de 2 contra 2, así ya un juego con 5 contra 5, o son 10 contra 10, o son con variación de espacio, variaciones temporales, etcétera. Todo eso es lo que va provocando que vaya aumentando la dificultad de la tarea. Y esas son decisiones que vosotros tenéis que ir tomando a la hora de decidir dónde vais a ir situando las actividades. Si en la primera sesión, en la segunda sesión, en la tercera sesión. Así hasta el número de sesiones que vosotros hayáis decidido que vais a tener. Cuando nosotros vamos a rellenar la parte que corresponde a metodología con respecto a lo que sería la tarea, bien, pues me vais especificando tareas simples a tareas complicadas, en función del contenido que hayáis elegido,
como hemos visto, por ejemplo, dentro de la diapositiva que se correspondía con salto o con giro, me vais situando o me vais señalando cuáles son los diferentes elementos que tendréis que tener en cuenta desde un punto de vista metodológico. Me podréis también considerar elementos que estén relacionados con la dificultad objetiva, relativa, óptima o percibida de la tarea, finalidades que tienen las tareas y cuáles serían los recursos que pudieran ser necesarios para llevarla a cabo, la progresión que vosotros pensáis que tendría que seguir, si es con un pie primero, luego con dos pies, también tenéis que pensar si esa dificultad es progresiva. O sea, esos son los elementos que básicamente me tendréis que señalar. Esos son elementos, como os digo, de carácter general, que obviamente luego vaya a tener que poner de forma particular cuando en cada una de las sesiones toméis la decisión de seleccionar una actividad y explicar esa actividad en cada una de las sesiones en función de la dificultad que tengan. ¿De acuerdo? Y recuerda siempre, vamos de lo sencillo a lo más complejo, vamos de lo general a lo que sea más específico. Con esto ya hemos visto la segunda parte. Espero no haber sido demasiado extenso a la hora de dar la explicación. Sé que posiblemente puedan surgir varias dudas. Como os comento siempre en clase, en esta situación, como no me podía hacer las consultas, vamos a decir, de forma personal, en clase y demás, podéis dejar en la caja de comentarios en el vídeo que vaya a subir cuáles son vuestras dudas, cuáles son con respecto a qué apartado, con respecto a qué aspecto concreto tenéis la duda y yo la voy a contestar en esa misma caja de comentarios, ¿de acuerdo? Si ya luego a nivel particular, con la respuesta que os dé, pues os siguen generando dudas, bien a través de correo electrónico o bien en la propia clase, lo vamos a ir viendo. Pues vamos al siguiente.